¿Alguien tuvo algún problema con los proyectos que les compartí en la sesión de ayer? Yo recuerdo que al final estaba teniendo algo, pero pues la verdad es que ya después no lo chequé. Ok, bueno, voy a repetir lo último, que fue la construcción del programa Hola Mundo. Previamente, ahorita les comparto la pantalla, previamente se mostró la construcción a través de 3 proyectos de CodeBlocks en un espacio de trabajo. Se mostró la construcción de 3 diferentes partes que conforman eh, el sistema, desde el código fuente. Se mostró la construcción de 3 diferentes partes del sistema Marteos. En la primera parte se realiza la configuración, de la arquitectura. En particular, se configuró, se estableció como la arquitectura x86 con la opción i386, que es una de las opciones que vienen disponibles para la configuración de las fuentes del proyecto. Ese proyecto, originalmente, le había yo asignado el nombre MZ-Current-Arc y se estaba utilizando directamente los mismos scripts que vienen con la distribución del código fuente o de las fuentes de Marteos. En las versiones de los proyectos que les mostré, que terminé de mostrarles ayer, el proyecto se llama Make MK MZ Current Arc, ¿sí? Make MC Current Arc, el primero de los proyectos. El segundo de los proyectos se llama Make MKRTS Mateuk, que les comento que consiste en la construcción de un sistema de tiempo de ejecución para la ejecución de programas escritos en ADA, corriendo sobre Marteos, ¿sí? Y también se utiliza para la ejecución de código del kernel Marte, que está codificado en ADA, que hay una gran parte del código del kernel Marte codificado en el lenguaje ADA. Y el tercer proyecto es el proyecto Make MK Marte, con el cual se construye una biblioteca llamada libmarte.a. Con el proyecto anterior, con el Make MK Marteuk, MKRTS Marteuk, también se construyen archivos de biblioteca. 2 de los archivos de biblioteca que se construyen son libgnat.a y libgnarl.a. Y el cuarto proyecto es la construcción del kernel, ¿sí? El kernel se construye enlazando, este kernel se construye enlazando un archivo objeto obtenido de... ¿Me puedes silenciar el Meet, por favor? ¿No lo había hecho ya? Ya lo había hecho, a ver, déjame ver.
Ah, prof, y creo que aún nos está compartiendo la pantalla un poco. Estoy esperando a que se comparta la, la pantalla. ¿Ya se ve el CodeBlocks? No, prof, no me aparece. No sé los demás. No, todavía, profe. No, todavía no, profe. Voy a salir de la sesión en Meet y trato de volver a entrar. A ver. ¿De era? Solución de problemas. Ok. Bueno, me comentaron que ha estado un poco problemática la red aquí en Upita. Entonces déjenme ver si puedo hacer que se comparta la pantalla. Salir de la llamada y ahorita vuelvo a entrar.
Ok, aquí a mí ya me aparece que ya está en presentación. Sí, ahora sí, profe. Entonces les decía de este cuarto proyecto, Hello Marte OS, que en la sesión de ayer lo que hice fue cambiar aquí en la configuración del proyecto, seleccioné el archivo make y agregué una herramienta llamada clean. Si agregamos el archivo make al proyecto, ¿sí? Si lo agregamos aquí en la colección del proyecto, en la configuración del proyecto, entonces podemos utilizar una herramienta en CodeBlocks como esta que agregué, la herramienta MakeClean, ¿sí? MakeClean consiste en ejecutar el comando MakeClean, como se muestra aquí. ¿Sí? Le damos clic aquí doy clic aquí en OK, cierro y seleccionando la herramienta MakeClean, se lleva a cabo la construcción de ese objetivo. Es decir, se limpia, lo cual consiste en borrar el archivo ejecutable, digamos, no el ejecutable, sino el kernel, el archivo kernel, hello world-c.xtn. En este caso me refiero a este archivo como el archivo kernel, porque finalmente este es el kernel del sistema operativo que se está construyendo. Todos estos pasos son una presentación de cómo se construye este sistema operativo. Y el archivo hello world-c.o es el archivo objeto, resultado de la compilación del archivo fuente. Entonces, con el archivo make seleccionado en la configuración del proyecto, podemos utilizar ya sea tanto las herramientas, que podemos ir agregando las que necesitemos, ¿sí? Usando el archivo make, que el archivo dice aquí que debe llamarse archivo debe existir, ¿sí? Se debe generar ese archivo, debe existir ese archivo makefile. La construcción la podemos hacer también con la herramienta make. Si simplemente tecleamos make, ya les he comentado que se ejecuta el primer objetivo del archivo make, ¿sí? Entonces tecleo aquí make y ahora veremos en la ventana emergente la construcción del kernel. El kernel se construye enlazando los archivos, el archivo .o o los archivos .o que en un momento dado se utilicen para la construcción del mismo, enlazándolo con las bibliotecas, tanto la biblioteca, ¿cómo se llama? Si se fijan, aquí podemos ver cuál es la biblioteca con la que se está enlazando. Todas estas opciones hemos mencionado qué significan. -o es para el switch -o o modificador -o es para indicar el archivo de salida de este comando, que es el comando de enlazado. La primera línea es la obtención del archivo objeto, ¿sí? Se compila el archivo hello world-c.c y se obtiene el archivo objeto hello world-c.o. Después, el segundo comando, con la opción -o, se indica el nombre del archivo de salida. Hello world-c.o es el archivo de entrada. Este archivo, el wrapper-main-c.o, es un archivo de inicialización, un archivo objeto de inicialización, desde el cual se va a llevar a cabo el llamado a la función main, ¿sí? Desde ahí se va a llamar a nuestra función main. Las opciones, el modificador -wl se utiliza para pasar a través del frontend GCC, a través del comando GCC,
opciones para el linker, para el enlazador. El modificador "-t" es para indicar cuál es el archivo, un archivo conocido como archivo guión de enlazado o guión de linker, que en este caso se utiliza este archivo, el archivo linker.lds. ¿Sí? Es un archivo de texto. Ese archivo se puede revisar, lo pueden ver con calma. Está dentro del directorio utils de la distribución de las fuentes de MarTOS. "-s" es una opción que tiene el efecto de hacer más pequeño el tamaño del archivo de salida, dado que con "-s" se quita la tabla de símbolos, ¿sí? Se quita la tabla de símbolos, se quita la información sobre la tabla de símbolos del archivo de salida. La tabla de símbolos, pues es una estructura en donde se puede encontrar cuáles son los nombres de las funciones y las variables que quedan incluidas dentro de nuestro archivo de salida y sirve para propósitos de depuración. "-static" es para enlazar en forma estática, ¿sí? el archivo de salida. Lo que se enlaza en forma estática son los archivos objeto de nuestro archivo principal, nuestro archivo que tiene la función main, el archivo de inicialización wrapper-main-c.o y las bibliotecas. Y las bibliotecas, que ahorita vamos a ver, están aquí listadas un poco más adelante en el comando. "-no start files" es para que no se utilicen, ¿sí? los archivos de inicio tradicionales cuando se enlaza un archivo para construir un ejecutable que corra sobre el ambiente alojado, ¿sí? o el ambiente host. Es decir, esos archivos que se llaman crt1.o, crti.o y esos dos son los de inicialización que se utilizan con la biblioteca, por ejemplo, con la biblioteca microcelib-c. Con el switch "-l" mayúscula se indica una ruta en la que queremos que se haga la búsqueda de archivos de biblioteca. En este caso, le estamos indicando que busque en diagonal home, diagonal usuario, diagonal MarTOS. Aquí pongan especial atención, por favor, porque esta ruta va a funcionar aquí en mi computadora. En el caso de ustedes, si no se logra enlazar el archivo, una de las causas puede ser que ustedes no le llamaron usuario a su usuario y le pusieron otro nombre. Entonces, esta línea, este modificador, esta opción la tienen que cambiar. Ahorita les digo la parte del archivo make en donde lo tienen que cambiar. Por cierto, lib es un directorio, es un enlace a un directorio que contiene archivos objeto. Luego, "-l", con este otro "-l", se indica otra ruta en donde se va a encontrar bibliotecas. En este caso, en donde se va a encontrar el sistema, la biblioteca que constituye el sistema de tiempo de ejecución, la libgnarl, ¿sí? que es la biblioteca del sistema de tiempo de ejecución. Igual que antes, igual que en el caso que el otro modificador "-l", aquí ustedes deberán tener la ruta hacia las fuentes de MarTOS, modificando los nombres de los directorios intermedios en caso de ser necesario. La parte que va a quedar posiblemente igual va a ser a partir de aquí, a partir de Marte-2.0-22 Feb 2017, genat-rts, diagonal adalib. Y luego tenemos otro modificador que indica en dónde está algunas otras bibliotecas. En particular, "-l" minúscula Marte indica que queremos que se enlace con la biblioteca libmarte.a. ¿Sí? "-l" gnarl indica que queremos que se enlace o que el enlazado se realice estáticamente también con la biblioteca libgnarl. "-genat" indica que queremos que se enlace también con libgenat, ¿sí? Este "-l Marte está repetido, está dos veces, y "-lgcc-sjlj indica que queremos que se enlace contra la biblioteca
libgcc-sj-lj. Entonces, con esto ya se construye el kernel, y para ejecutar el kernel, en el archivo make, podemos ver que está colocado, para ejecutar este kernel, hello world-c.xtn, podemos ver que está colocado este objetivo, el objetivo run, y por esa razón coloqué una herramienta llamada makeRun, ¿sí? Que si revisamos cómo se creó esa herramienta, makeRun consiste pues, simplemente en ejecutar make, indicando como parámetro para make el objetivo run. Indico el directorio de trabajo, ¿sí? Este directorio es el directorio en donde está el archivo make que les estoy comentando. Entonces, para correr el programa, para correr el kernel, se ejecuta la herramienta makeRun. Ahí se ejecuta el comando QEMU system. ¿Sí? Y vemos la ejecución del sistema operativo MarteOS corriendo un programa Hola Mundo. ¿Sí? Ahí está el mensaje. Hello, AMAC program running on MarteOS. Estas líneas que vemos aquí, que dicen error y demás, se debe a que QEMU tardó mucho en responder, en este caso, debido a la carga que tiene, la carga de procesos que tiene en este momento el sistema operativo. No el MarteOS, sino el sistema sobre el cual estoy corriendo el CodeBlocks. Es decir, el sistema nativo. Presionando una tecla se reinicia QEMU. Y así es como debe correr este kernel. Te va a mostrar la salida del programa, de ese kernel Hola Mundo. Ahora, les decía que les iba a comentar en dónde tienen ustedes que hacer modificaciones en caso de que la ruta de las fuentes de la distribución de MarteOS no sea la misma que la que yo estoy usando aquí en mi computadora. Esta parte de aquí es la que tendrían que cambiar, ¿sí? Aquí en el archivo make, en esta regla sufijo, aquí deberán colocar la ruta que corresponda, ¿sí? Dependiendo de en dónde colocaron ustedes su archivo, dónde hicieron la extracción de las fuentes de la distribución de MarteOS. Lo mismo para el archivo de script de linker. Aquí también esta ruta la tienen que modificar. Dado que hasta ahora no he automatizado la generación de esta ruta. Y luego también tienen que modificar los directorios, ¿sí? Tienen que modificar esta ruta en donde se indica los directorios de ubicación de las bibliotecas con el modificador -L. Todas las rutas que estén aquí las tendrán que modificar. Para que correspondan a lo que tienen ustedes en su sistema local, para construir localmente este kernel. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos declarar una variable, ¿sí? Podríamos declarar una variable indicando el directorio de las fuentes de Marte, por ejemplo, para hacer un poquito más corta esta línea del archivo make.
Lo voy a editar para que ustedes también puedan acortar la longitud de esta línea. Lo que está en común en todas estas rutas es la primera parte de la ruta. Entonces, podemos escribir, por ejemplo, en una variable de make, aquí, podemos escribir el inicio de la ruta. Digamos, por ejemplo, aquí está ya la variable mpat, ¿sí? La ruta hacia Marte. Entonces, voy a reemplazar en tantos lugares como me sea posible esa parte de la ruta para que así, ya cuando ustedes definan en su propio archivo make la ruta hacia las fuentes de Marte, pues nada más se tenga que modificar en un lugar del archivo make, ¿sí? Entonces, aquí vamos a colocar signo de pesos, entre paréntesis, MartePat, MPat, ¿sí? Y MPat podemos ver en la línea 4, que es igual hasta esta parte. Entonces quito diagonal home, diagonal usuario, diagonal Marte-2-22 Feb 2017 y le agrego nada más arc, diagonal include. ¿Okay? Y así ya nos queda más cortito este comando. Lo mismo podemos hacer acá. En el segundo comando, o más bien en el primer comando del objetivo hello world-c.xtn. Aquí sería signo de pesos, entre paréntesis, MartePat, MPat. ¿Sí? Lo mismo se va a hacer acá. Así nos va a quedar ligeramente más corto nuestro archivo, bueno, nuestro comando en make. Signo de pesos, entre paréntesis, la ruta de Marte. MartePat. Luego, también tenemos acá otra parte de la línea en donde también aparece el valor de la variable mpat o MartePat o ruta de Marte. Signo de pesos, entre paréntesis, MartePat. Entonces vamos a ir acortando las demás rutas. Hasta ya se tiene MartePat. Signo de pesos. MartePat. Aquí no está porque este es sobre el GENAT. Este depende de dónde se instale el GENAT. Vamos a ver si tengo una variable. Tengo home, usuario, myapps, GENAT y bin, pero no tengo nada más hasta GENAT, hasta el directorio GENAT. Entonces, también podemos dividir una línea de
de un comando make colocando el carácter diagonal invertida e inmediatamente enter. La siguiente línea no tiene por qué iniciar con un tabulador. Entonces aquí era Martepath, aquí también Martepath. Eso se quedaría igual. Backslash, enter. Y ya, nada más. Entonces ahí una sola línea la estoy escribiendo en tres líneas separadas. Y así se puede ver más fácilmente el contenido del comando, las opciones utilizadas en el comando. Entonces, estos objetivos que les había mencionado también se pueden llevar a cabo, también se pueden construir sin colocar en la configuración del proyecto al archivo make. Únicamente debemos tener activo el proyecto. Entonces ahorita le voy a quitar aquí en las propiedades la opción de que se utilice este archivo make. Con el hecho de que el proyecto esté activo, con eso, utilizando la herramienta adecuada, voy a quitar la opción aquí, la opción de usar este archivo make, utilizando las opciones adecuadas de la herramienta, por ejemplo, make clean, va a llevar a cabo la limpieza del proyecto, aunque no tenga indicado el archivo make, lo que significa que la herramienta es una herramienta, digamos, las herramientas son globales, sobre todo el code blocks. Ahí ya vemos que se limpió el proyecto, se borraron los archivos, el archivo .o, el archivo xtn, cerramos y se puede reconstruir el proyecto. Make. Para reconstruir el proyecto y que veamos si no hubo algún error en la modificación del comando para construir el objetivo. Ahí está. Vemos que se hizo la expansión de las variables. ¿Sí? Se hizo la expansión sustituyendo las variables. Damos enter y ejecutamos nuevamente. Make run para ejecutar nuevamente el kernel. Ahí está el comando para correr al QEMU. Y tenemos la ejecución del kernel sobre QEMU. En donde sí no podemos quitar de la configuración del proyecto al archivo make. Bueno, de hecho también, más bien dicho, podemos también construir el kernel utilizando estos botones, los botones de la interfaz gráfica de CodeBlocks. Pero en este caso dependemos de las opciones de configuración del proyecto. ¿Sí? Por ejemplo, para construir directamente con estos botones, pues primero tendríamos que limpiar el proyecto. ¿Sí? Para limpiar el proyecto, podemos utilizar la herramienta Make Clean y limpiamos la construcción. Y ahora, por ejemplo, para ejecutar la construcción del objetivo release, damos clic aquí en este botón. Dice que está actualizado.
Entonces vamos a decirle que reconstruya. Nada más que al momento de decirle que reconstruya, vamos a ver ahorita si no nos hace falta indicar el archivo make. Me parece que no. Hasta donde recuerdo no hacía falta. Ahí va a llevar a cabo la reconstrucción, pero observen que vuelve a construir el archivo objeto y vuelve a hacer el enlazado. Esas opciones, si se fijan, estas opciones que aparecen aquí, si se fijan, son las mismas que les he estado mencionando en el archivo make. Nada más que, si ustedes intentan hacer la construcción así, como les estoy mostrando ahorita, probablemente no se va a poder hacer la construcción, porque se tiene que configurar el proyecto. La configuración se puede hacer de la siguiente forma. Nos vamos aquí al menú proyecto, propiedades. Damos clic aquí en Project Build Options. Y colocamos aquí para el objetivo release, en Other Compiler Options, vean, las opciones. Las mismas opciones que teníamos en el archivo make o que tenemos en el archivo make. Aquí están. Menos no stdinc. Menos no stdinc es para que no se incluyan archivos de cabecera de la biblioteca estándar. Luego menos i es para indicar un directorio donde queremos que se pueda hacer búsqueda de archivos de cabecera, colocando los nombres de los archivos de cabecera entre menor que y mayor que. Menos G es para que se incluya información de depuración. Menos M32 es para que se emule un microprocesador Intel de 32 bits, en este caso. Y menos MArch es para seleccionar un integrante de la familia de la arquitectura Intel x86. También en Linker Settings, ¿sí? Hay dos opciones. En Compiler Settings podemos indicar esto para que se busque ahí archivos de cabecera, o también podríamos colocarlo en Search Directories para que se lleve a cabo aquí la búsqueda. También se podría colocar aquí. Entonces, y en Linker Settings, para nuestro objetivo, para el release, está colocado aquí otras opciones de configuración. Como podemos ver, se está indicando vean que se está indicando la ruta absoluta del archivo wrapper-main-c.o. Luego, la opción "-wl", que ya les comenté que con ese tipo de switch se pasan comandos que queremos que se le pasen, bueno, opciones que queremos que se le pasen al enlazador, al linker, "-wl, "-t". En este caso es para indicar el guión de linker, que es este archivo linker.lds, que se encuentra en el directorio utils de la distribución de las fuentes del Marteos. "-static, para que se enlace estáticamente el programa. "-no start files, para que no se usen los archivos objeto de inicialización estándares. Y luego las opciones "-l", para indicar la ruta en donde queremos que se busquen archivos de biblioteca. Y aquí están colocadas las tres rutas que se agregan. Y luego, con "-l minúscula, pues las bibliotecas contra las cuales queremos que se enlace. Nada más se omite la palabra lib y se omite la extensión. El tipo de extensión del archivo de biblioteca se omite. Esto permite que con la opción "-l minúscula
se pueda incluir cuando se usa la opción "-static", la parte que les comento, ¿sí? La parte que se obtiene al eliminar el prefijo lib y la extensión .a para bibliotecas para enlazado estático. O bien, eliminando también la palabra lib y la extensión .so, las bibliotecas que se utilizan para enlazado dinámico. Nada más que en el caso de un kernel, el enlazado dinámico, cuando estamos enlazando el kernel, como que el enlazado dinámico como que no sería una muy buena opción, porque significaría que para que corra el kernel se necesita tener un ambiente que se encargue de que nos permita cargar dinámicamente en tiempo de ejecución la biblioteca. Pero se supone que el kernel es un programa que se va a utilizar para realizar, por ejemplo, algo como eso, como cargar una cierta biblioteca en un momento dado, ¿sí? Luego la lista de las bibliotecas, menos LMARTE, menos LGNARL, es el sistema de tiempo de ejecución, menos LGNAT, otra de las bibliotecas estáticas construidas durante el proceso previo, y menos LGCC-SJLJ. Entonces, estas opciones que están aquí, que están tomadas del archivo make, noten que las tomé del archivo make antes, ¿sí? Antes de utilizar esta variable, antes de utilizar la variable mpat en este comando. Entonces, por eso tenía yo aquí la ruta completa y no el uso de la variable mpat. Les digo, estas opciones de configuración agregadas al proyecto en CodeBlocks permiten que se realice la construcción directamente. Por ejemplo, voy a limpiar la construcción. También aquí se puede limpiar con el elemento de menú Build y volver a construir. Y ahí se está llevando a cabo la construcción. Bueno, se limpió. ¿Sí? Se limpió el proyecto y ahora vamos a hacer nuevamente la construcción. Ahí está. Ahí se hizo la construcción. Me resta ahorita por comentarles que también, si queremos limpiar, si queremos crear un objetivo llamado clean, como aquí, en este caso, clean, pues entonces necesitamos, para ejecutar un objetivo clean, el objetivo clean que está codificado aquí, entonces sí, para esto se necesita, doy clic aquí, vamos a ver lo que ocurre. Aquí sí hace falta indicar, dice target is up to date, ¿sí? Pero no es cierto, no es cierto que esté actualizado porque el objetivo consiste en hacer la limpieza, ¿sí? Es decir, que se borren los archivos .xtn y .o. Vamos a ver en el explorador de archivos, en el directorio del proyecto, vamos a ver si es cierto que están o no están los archivos .o, el archivo y el archivo del kernel, xtn, el archivo con extensión xtn. El proyecto está dentro del subdirectorio myapps. myapps. Luego ahí coloqué un directorio que se llama makefile para enlazar kernel marte 2. Y este es el directorio base del proyecto. Hello marte-2.os. Y vemos que en el directorio obj para release sí está el archivo .o. Entonces, si le echamos un ojo al archivo make, el objetivo clean lo que hace es borrar esos archivos. ¿Sí? Pero para que se realice este objetivo, ¿sí? Con este botón, pues necesitamos configurar el proyecto para que utilice el archivo make. Entonces, si seleccionamos el archivo make, aquí,
que se use el archivo make que tenemos colocado en el directorio base del proyecto. Entonces sí, ahora sí podríamos construir el objetivo clean a partir del archivo. Aquí está clean, le damos clic aquí y vamos a ver que los comandos que se ejecutan es en este caso make-f clean, que consiste en borrar el kernel y borrar el archivo objeto. Hello world-hello world-c.o. ¿Ok? Pero generalmente estoy dejando sin incluir el archivo make, no lo incluyo, y lo que estoy haciendo es utilizar una herramienta para ejecutar. Dejo sin seleccionar aquí, y mejor coloqué una herramienta. La herramienta solamente va a buscar un archivo make en el directorio base del proyecto. De tal manera que para limpiar, como ya mostré antes, pues puse una herramienta llamada make clean, donde la terminal se abre y nos muestra los comandos que se ejecutan, como se va a ver a continuación. Ahí está. Se borran esos archivos, el kernel y el hello world, hello-world-c.o. Y listo. Eso es lo que ya no les comenté con calma al final de la sesión de ayer. Entonces modifiquen por favor su archivo make del proyecto, de los 3 proyectos, de los 4 proyectos de este workspace, de este espacio de trabajo, para que se pueda construir con las herramientas. Y me dicen si ya les queda, ¿sí? si ya se logra hacer la construcción de las diferentes partes del sistema y del kernel que se construye con este último proyecto. Hello-Marte2-os. ¿Profe? ¿Sí? Comentó que, bueno, más bien, ¿cómo quitó el archivo makefile del proyecto? O sea, en general, para que nada más utilicemos las herramientas. Aquí, Project, se va al menú Project, Propiedades, Properties, si está en inglés el idioma del CodeBlocks. Y aquí se quita esta opción, la This is a custom makefile, se tiene que dejar sin seleccionar. Ah, ok, gracias. Y de esa manera, digamos que pues nos las estamos arreglando con las herramientas, con herramientas que le agregamos a CodeBlocks. De tal manera que presentado así el sistema, pues de algún modo se hace más, entre comillas, digamos como que más amigable el ambiente para la construcción. El detalle, bueno, es agregar las herramientas y editar los archivos make. Hay una herramienta que se llama AutoConf, con el cual se puede generar rutas de manera, digamos, programada, de forma condicional, pero todavía no conozco bien el uso de esa herramienta. Inclusive, con esa herramienta, con el AutoConf, se puede hacer que se generen automáticamente los archivos make, y al momento de generar automáticamente los archivos make, pues se van a generar las rutas necesarias de forma automática, para que eventualmente un proyecto como este se pueda construir a partir de la ejecución de algunos comandos y que ya nada más haya que
abrirlo, ¿sí? Abrir el proyecto que ya tendría incluido, entonces, el archivo make debidamente construido para cada instalación local. Pero como les digo, todavía no conozco bien la programación de esa herramienta, de la herramienta AutoConf. La estoy revisando, pero todavía no, todavía no me queda del todo claro. Y les voy a comentar ahorita por qué la estoy revisando. Pero bueno, díganme por favor si pudieron construir con éxito estos 4 proyectos, utilizando, antes de comentarles respecto a ese otro, a esa herramienta, de la herramienta AutoConf, y respecto a la construcción de la construcción de otro toolchain. Profesor, ¿Qué pasó? ¿cuáles opciones había puesto en que dice Other Linker Options en las opciones de construcción del proyecto? ¿Qué había puesto? Lo que agregué fue, como eso se va a utilizar en la regla sufijo, aquí, en esta regla, menos no stdinc, menos i, entre paréntesis, entre signo de pesos y paréntesis mpat, include, luego menos g, menos wall, menos m32, estas opciones. Como es en la etapa de compilación, eso se usaría para construir el archivo objeto, y en esta regla sufijo, aquí. Y el archivo objeto, en este caso, se está construyendo con esta regla sufijo. Esta regla. Entonces las opciones pues serían desde aquí hasta acá. Bueno, el menos C ya ya no es necesario, porque en las opciones de compilación, pues para obtener el archivo .o pues, se va a usar menos C. Entonces, aquí en las propiedades del proyecto, selecciono el objetivo, que en este caso es el objetivo release, ¿sí? Project Build Options, selecciono el objetivo release y doy clic en Other Compiler Options y aparece esto. Si me voy acá al nombre del proyecto, no aparecen las opciones porque las coloqué aquí para el objetivo release nada más. Y aquí están las opciones. Si se fijan, estas opciones pues son las mismas que tengo en el archivo make en la regla sufijo. La regla sufijo es la regla que tengo colocada para la obtención de los archivos .o. Eso es aquí, en Other Compiler Options, para el objetivo, para el target release. Y para la parte del enlazado, es acá en Linker Settings, y coloqué las opciones aquí, en una línea un poco larga. Se puede también dividir esta línea en, ¿cómo se llama? En partes. Digamos, se puede poner hasta aquí, hasta el archivo main.o. Luego la opción de pasar el script de linker. Luego menos static, menos no start files. Luego la ubicación de la biblioteca. La ubicación de otro archivo de biblioteca.
ubicación de archivos de biblioteca de Marteos. En este caso de las bibliotecas, esta línea de aquí, lo que está aquí es esta biblioteca, la biblioteca libgcc-sj-lj. Esta es la biblioteca, si mal no recuerdo, esta es la biblioteca que está en esta ruta que se agregó, con -L mayúscula, en la línea, penúltima línea. Y ya, con estas opciones de configuración, es posible construir el proyecto utilizando los mismos botones que se utilizan normalmente sobre CodeBlocks para construir un programa ejecutable. Aunque personalmente, para empezar a poder hacer pruebas más rápido, yo prefiero he estado utilizando herramientas que se pueden agregar. Para usar las herramientas, se puede usar, por ejemplo, una herramienta para construir un cierto objetivo dentro de la construcción del proyecto. Entonces, espero sus comentarios respecto a si ya lograron construir con los tools y el archivo make los objetivos. Sí, se construyó. ¿Sí se construye? ¿Ok? Bien, faltan 6 minutos para que termine la reunión el meeting en Meet. Y como unos 10 o 15 para que termine la sesión que tenemos programada hoy. Voy a compartirles un enlace para comentarles respecto a esta herramienta. Bueno, un proyecto, ¿sí? Que estoy, bueno, una construcción de un toolchain que estoy tratando de realizar para utilizar otro kernel de tiempo real, pero primero estoy tratando de construir el toolchain. Un toolchain para tratar de construirlo, de construir otro kernel.
Ya le estoy enviando un segundo enlace de una reunión, de un meeting. Entonces, ¿podemos descargar este archivo, por favor? El archivo crosstool-0.43.tar.gz. Les comparto el nombre del archivo en el chat. En el chat de la reunión en Teams. O les comparto el archivo también, el archivo tar.gz. Lo voy a colocar en materiales de clase. Bueno, a veces le digo al grupo 3MM11, a veces le digo al grupo 3MM26. ¿Cómo se llama el grupo? ¿11 o 26? ¿11? Ok, entonces lo que está mal es el nombre que le puse al equipo. Debe ser 3MM26.
Ok. Se le está agotando la carga a la batería. Dice que la batería ya está vacía y que el celular se va a apagar. Entonces, déjame ver si puedo conectarlo con el cable, a ver si traigo. Bueno, ¿sí me escuchan? Ay, con bastante ruido. Sí. Sí, es que les comentaba que se agotó la batería de mi celular. Y pues se apagó el celular. Entonces, ya coloqué en materiales de clase
Ya coloqué materiales de clase. El archivo, un archivo llamado crosstool-0.43.tar.gz. Vamos a tratar de construir un toolchain utilizando esa herramienta, crosstool. Lo revisamos la próxima sesión. Mientras pueden completar la práctica 1, instalación de un sistema operativo en tiempo real. Gracias por su atención. Continuamos la próxima sesión. Buenas tardes. Gracias, profesor. Buenas tardes. Perfecto. Gracias, profe. Hasta luego.